Pues vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Que el Señor me ayude. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu misericordia, por tu guía, por tu paciencia. Ayúdanos, Señor, a recibir con mansedumbre la palabra. Pon un bloque más en la edificación de tu iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Transfórmanos, Señor, un poco más, una cincelada más, si hay algún corazón duro, y un toque de tus manos de presión un poco más, porque también somos masa, somos barro moldeable. Quita ideas erróneas y establece tu verdad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, estas últimas 4 domingos, si se fijan, me he estado tocando compartir el sermón. Me programé así 4 seguiditos, luego ya me toca descansar para poder entrar así bien, ¿verdad? A la epístola de Primera de Timoteo y tratar de terminarla. De hecho, este es el último capítulo. La próxima semana les toca predicar o a nuestro hermano Víctor o a nuestro hermano Alonso. Y les animo a que asistan a la escuela dominical. Traten de hacerlo, hermanos. La semana tiene 168 horas y pues solamente estamos aquí 3 horas, 4 en el servicio y necesitamos ser alimentados en la palabra. Amén, hermanos. La escuela dominical empieza a las 10 de la mañana. Hagamos todo lo posible siempre por ser puntuales. Siempre también está abierta la invitación y la petición a que si alguien puede y quiere llegar temprano, estamos llegando normalmente 10 para las 9 o 9 de la mañana para instalar todo, ¿verdad? Si tú puedes, esa es una buena forma de servir al Señor, servir a la iglesia. Nunca sobran las manos. Bien, y bueno, me ha gustado ver una vez más aquí a nuestra hermana que nos visita por segunda vez. ¿Me recuerdas tu nombre, hermana? Amira. La semana pasada te acompañaban 2 jóvenes y una hermana, ¿verdad? No, una amiga. Una amiga. Y su novia. Ah, correcto. Tu hijo y su... ¿Aquí está tu hijo ahorita? No, ok. Sí, a la hermana la conocía en un grupo de estudio bíblico de los martes y hace apenas 2 semanas, y bueno, gracias a Dios que está aquí con nosotros y trae a su familia, pues son bienvenidos y en caso de que no tengan iglesia y andan buscando una iglesia, bueno, pues considéranos como una muy buena alternativa. Pues ni modo que diga que somos mala alternativa, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. En el capítulo 5 vimos así, a grandes rasgos, vimos el tema de la iglesia, de la obligación que tiene la iglesia de sostener a las viudas. Vimos las características de las viudas, como dice la palabra, las que en verdad son viudas. Luego vimos la semana pasada, muy rápidamente, el tema de los ancianos que gobiernan bien, refiriéndose al pastor, al equipo de pastores, al equipo pastoral de una iglesia. Y lo vimos rápido, ¿verdad? Yo sé que hay predicadores como MacArthur o R.C. Sproul que podrían hacer una serie de 5 o 10 sesiones de esto, pero lo vimos rápido puesto que yo ya había hablado acerca de esto en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, había dedicado tiempo al tema de las características de los pastores. Entonces entramos ahora al capítulo 6, y Pablo está tratando de abarcar todas las, vamos a decir así, todas las grupos sociales o grupos económicamente activos, si le podemos llamar así, tanto sociales como económicamente activos, y aquí va a hablar de los trabajadores, los empleados. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y la frase suena algo fuerte, ¿verdad? Suena como falta de amor o falta de piedad. O sea, uno esperaría que Pablo dijera,
Los que están bajo el yugo de esclavitud, levántense en rebelión, ¿verdad? Porque Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Bueno, cuando la palabra dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, se refiere a los cautivos espirituales, los que estaban cautivos por el pecado, en la cárcel del pecado y la cárcel de Satanás. Y la palabra esclavitud es muy fuerte en nuestro contexto, dado todo el trasfondo histórico que tenemos, ¿verdad? Pensamos en esclavos e inmediatamente pensamos en personas de este grupo racial de piel negra, de piel oscura, gente que fue tomada a la fuerza de África en la época colonial británica y fueron llevados a diferentes partes en el mundo, especialmente aquí a lo que era la Nueva España y a lo que era Inglaterra. Y pensamos en Martin Luther King, pensamos en Abraham Lincoln, ¿verdad? Que luchó y abolió la esclavitud. Entonces, y que de verdad vivían en condiciones terribles. Los esclavos eran trasladados, iba un barco negrero, así se les llamaba. Un barco negrero iba y capturaban pues, personas africanas, y si capturaban 300, llegaban vivos 100 acá a las colonias, ¿verdad? Por si alguien quiere conocer un poquito más del tema, desde una perspectiva muy realista y al mismo tiempo ser edificado, les recomiendo una película bastante buena que se llama Sublime Gracia, ¿verdad? Sublime Gracia, ahí está en YouTube, ¿verdad? Ahí anótenlo, es una buena oportunidad de pasar una buena tarde con palomitas, con la familia y ser edificados y aprender sobre la historia y el sufrimiento humano, pero también la libertad que viene a través del Evangelio. Puesto que en la película Sublime Gracia básicamente hay dos personajes principales y uno de ellos es un ex capitán de barco negrero, y que a su vez este hombre fue el que compuso quizá el himno más famoso del cristianismo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este hombre? John Newton, que compone el himno Sublime Gracia, ¿verdad? Bien, entonces vemos películas así y luego leemos esto y decimos, caray, ¿por qué Pablo no está combatiendo contra eso? Sino que al contrario, les dice, sujétense, sométanse. Bueno, rápidamente para no abundar más, la esclavitud en los días del Imperio Romano no era como la esclavitud negrera. Tampoco estoy diciendo que era un lecho de rosas, pero tenían ciertos derechos los esclavos y el esclavo era más bien el sirviente, pero era un sirviente, de hecho, la contraposición a la palabra esclavo, que sería doulos, hay dos palabras, dos antónimos, ¿verdad? Si uno es el esclavo, el otro es el amo, ¿verdad? Y a veces la palabra amo en griego aparece como la palabra kyrios, que es traducida como Señor. Cada vez que nosotros leemos que Jesucristo es el Señor, en griego dice Jesús Christos, el Kyrio, es el Kyrios, el amo, en contraposición al esclavo, es el amo. Pero otra palabra que se usa para Señor es la palabra déspota. Interesante, déspota. Y claro que la palabra déspota la asociamos a un déspota, con toda la carga de significado, ¿verdad? La carga semántica de la palabra déspota. Alguien arbitrario, alguien injusto, alguien que hace las cosas por sus pistolas, alguien que no le da ¿cómo se dice? Rinde cuentas a nadie. Pero la palabra déspota simplemente significa alguien que tiene soberanía, alguien que es autónomo en su vida. Y entonces lo que Pablo está haciendo es exhortarles a que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Quiero adelantarme rápidamente a decir que la vida cristiana, y de hecho nuestro hermano Alonso lo mencionaba en la escuela dominical, es algo que impacta positivamente o debe impactar positivamente todas las áreas de la vida, ¿verdad? Si tenemos que ser empleados, si tenemos que ser patrones, tenemos que ser buenos patrones. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, Pablo toca el tema de los patrones. Primero el tema de los hijos. Por ejemplo, notemos, ¿no?, que está mencionando a los hijos. Luego menciona también antes a los matrimonios. Pablo se hace cargo, como les decía, mencionar a todos los grupos sociales porque el evangelio debe impactar a todos los grupos sociales, a todas las facetas de la vida. O sea, uno no es cristiano nomás el domingo.
Yo debo ser un buen cristiano como patrón, si soy patrón, como obrero, si soy obrero, prestador de cualquier servicio, como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Tengo que ser un buen cristiano en todas las áreas, como ciudadano, ¿verdad? Tengo que ser un buen cristiano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces se dirige a los hijos y a los padres. Pero luego, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Sí? ¿Cómo sería servir al ojo? O sea, no hagas las cosas bien tú, obrero, tú, empleado, solamente porque te está viendo el patrón. Lo que debes de pensar es que Cristo es el que te está viendo. Él es el que te está viendo. Sino como siervos de Cristo. O sea, sino como servirías si fueras un siervo de Cristo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En el Evangelio, hermanos, sobre todo a partir de la Reforma, de la época de Martín Lutero, 1517, se aviva o se reaviva la dimensión omnidireccional del Evangelio. Es decir, lo que quiero decir es que Lutero decía que un obrero hace la misma obra de Dios que un pastor. Así decía Martín Lutero. ¿Mande? Como llamado a la persona. Sí, o sea, uno no nomás sirve a Dios como si eres pastor o misionero. O sea, tú estás sirviendo a Dios si estás haciendo bien tu trabajo. ¿Sí? Si estás siendo buen padre, buena esposa, buen hijo, en todas las áreas. Y como obrero estás sirviendo al Señor. Y viene de aquí viene esa filosofía del trabajo y esa filosofía económica que trae la Reforma. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí nos remite, estrictamente hablando, hermanos, no a esta vida presente. Dije estrictamente hablando, pero no únicamente. O sea, lo que quiere decir aquí es que si haces bien tu trabajo, ¿vas a ser retribuido en esta vida? Sí. Pero también aquí el énfasis es en la otra vida, o en el siglo venidero. El día de la rendición de cuentas también será uno recompensado, hermanos. O sea, no solamente seremos recompensados si salimos a predicar el evangelio, si ayudamos en la iglesia, si dimos ofrenda. También seremos recompensados o habrá pérdida de galardones según nuestro desempeño como seres humanos. En todas las áreas habrá una recompensa o pérdida de recompensa. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor. En Romanos dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se fijan? Dice, mientras estaba en el cuerpo, y no dice para que cada uno reciba según sirvió en el ministerio. No dice eso. Es en todo, en todas las áreas, sea bueno o sea malo. Y vosotros, amos, ¿verdad? No solamente va para los trabajadores, va también para los patrones. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de tu trabajador, de tu empleado, y el tuyo, está en los cielos. Y esto es un énfasis bastante, como decía yo la semana pasada, bastante intimidante. O sea, les está diciendo, mira, Él está sentado en los cielos y Él todo lo ve. ¿Verdad? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Disculpen. Dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, Dios no hace distinción, ¿verdad? A este lo voy a tratar mejor o le voy a permitir tolerar ciertas cosas porque tiene dinero, porque es patrón, etc. Y a este, pues porque es obrero, ¿verdad? Pues le voy a dar migajas de mi gracia. No se refiere a eso, ¿verdad?
No puedo evitar decir, hermanos, que si la Biblia avalara algún sistema económico, social, socioeconómico, no es el socialismo, es el capitalismo. Claro, hay que limpiar esa frase de muchas cosas, pero ese no es el tema de hoy. Solamente quiero aclarar eso. No encontramos en ningún lugar en la Biblia ideas que avalen el socialismo. El capitalismo sí es avalado. Simplemente con esto, habla de patrones y trabajadores. Y Carlos Marx y Federico Engels, que por cierto Carlos Marx fue mantenido toda su vida por Federico Engels, nunca trabajó, nunca movió un dedo el hombre, ¿verdad? Carlos Marx decía que el proletariado se tenía que sublevar y liberarse de los patrones, ¿verdad? Y ellos tenían que ser los dueños de los medios de producción. Pues aquí la Biblia dice, estás equivocado. En fin. Entonces, hermanos, regresamos a 1 de Timoteo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjense hasta qué punto se conecta A con B, hasta qué punto el Señor, y bueno, a lo largo de mi vida, y quizás seguramente varios de ustedes también se han enterado cosas así, ¿no? Que gente que dice, oye, pero esta persona es un trabajador, pero siempre llega tarde, y siempre está platicando, ¿y sabes qué? Y dice que es cristiano, ¿verdad? A mí en lo personal me ha tocado escuchar algún comentario parecido a eso. Algo que creo que todavía es más común es esto. Estoy seguro que aquí sí varios lo han escuchado y a lo mejor alguna vez lo practicaste. Vas con un hermano, vamos a decir, necesito que alguien me haga un mueble. Y resulta que yo soy cristiano, y conozco a un hermano cristiano carpintero. Y entonces voy con el hermano, necesito que me haga unas sillas, ¿verdad? Hermano, pues pero precio especial, ¿no? Por ser hermanos en la fe. Precio especial, ¿verdad? ¿Cuál es el descuento? ¿Verdad? Eso no es piadoso, porque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y no porque sea, si él quiere hacerte una rebaja, que salga de él, ¿verdad? Pero tú siempre tenemos que tratar de pagar lo justo, porque el obrero es digno de su salario. En lo personal, yo tengo una filosofía, y es que cuando alguien me da un precio, sobre todo si un hermano me da un precio de algún trabajo, y si está en mis posibilidades, le doy un poquito más porque ya sé que a lo mejor él trae la idea de, bueno, a ese hermano le voy a bajar. Entonces te doy un poquito más calculando que ya te bajaste, ¿verdad? Entonces si puedo lo hago, pero por lo menos una cosa sí hago, nunca regateo. Si acaso, si mi economía no está muy bien en ese momento, por lo menos lo único que hago es decirle, mira, te voy a pagar lo que es justo, nomás dame oportunidad de pagártelo en 2, 3 pagos, ¿verdad? Si la situación se presta. Pero el obrero, hermanos, es digno de su salario. Digno de su salario. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Hasta qué punto tiene que ver nuestro comportamiento con el nombre de Dios y la doctrina? Dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo. Y un embajador tiene que mostrar el carácter de aquel a quien él representa. Y resulta que la vida cristiana, hermanos, si ustedes se fijan, la vida cristiana no está separada de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La semana pasada o antepasada yo decía que algunas veces me llegó a suceder que al ir a predicar a alguna iglesia, el pastor me decía, Mario, predica, nomás no predicas de doctrina, ¿verdad? Y bueno, decía yo, pues entonces hablaré del partido de fútbol o de las noticias, porque en realidad todo en la Biblia es doctrina. Y doctrina, la palabra doctrina es la palabra didascalía. Didascalía significa enseñanza. Si nosotros vamos aquí al capítulo, creo que es el capítulo 3 de 1 de Timoteo, capítulo 3, 4, aquí está. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hermanos, todo lo que nosotros pensemos y todo lo que nosotros hagamos
tiene un precedente o tiene un indicador o una brújula en la Biblia bajo una enseñanza. Absolutamente todo. No hay nada en la vida del ser humano, en la vida cristiana, que no esté normado por la Biblia. No hay absolutamente nada, no hay nada que tú puedas hacer que digas, esto que voy a hacer, la Biblia no menciona nada sobre eso. La Biblia menciona sobre todo, sobre cada aspecto de la vida. Menciona sobre las amistades, sobre el trabajo, las relaciones laborales, seas patrón o seas trabajador, sobre la vestimenta. Sí. Menciona sobre el uso del dinero. Menciona sobre la alimentación. Menciona sobre el ejercicio físico. Ahí lo dice, bueno, el capítulo anterior dice, no, aquí está. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y entonces algunos dicen, entonces nunca voy a hacer ejercicio. No, espérate. Está diciendo que para poco es provechoso. No está diciendo que para nada. Está diciendo que para poco es provechoso. ¿Verdad? Entonces, la Biblia menciona sobre todos los temas absolutamente. Y entonces, por eso acá Pablo pone esa perspectiva, que aún la forma como nosotros somos como obreros o como patrones puede repercutir en que la gente piense positivamente o negativamente acerca de Dios y del Evangelio. Pablo dice, creo que le dice a los corintios, les dice, nuestras cartas son ustedes, abiertas, conocidas y leídas de todas las personas, por todas las personas. No siempre andamos predicando la palabra de Dios en el sentido en que sacamos la Biblia y evangelizamos a alguien, pero sí siempre estamos mostrando el carácter de Cristo a través de nuestro estilo de vida, en todo momento, hermanos, en todo momento. Dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, ya lo vimos esto hace unos minutos, ¿verdad? Sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y motiva. Exhorta significa motiva. Motiva a que así se hagan las cosas. En la vida cristiana, en cuanto uno nace de nuevo, regeneración, empieza un proceso que dura toda la vida que se llama santificación. Santificación. Y es un proceso, es gradual, va de menos a más, no se detiene, el Señor lo va a completar, ¿verdad? Denme aquí solamente unos segundos. Aquí está. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Todas estas son las etapas de la salvación, ¿verdad? Es un documento ahí que me hice para un estudio que estoy dando. Ok, entonces, el Señor va transformando todas las áreas de nuestra vida. Alguien dijo por ahí, o varios lo han dicho, también Alonso lo ha dicho aquí, que la vida cristiana es un cuerpo de verdad, es una unidad de verdad. Es como la Biblia es toda una unidad, valga la redundancia, temática. Si tú jalas un hilo en Génesis, la hoja se arruga en Apocalipsis. Todas las verdades de la Biblia es como el cubo Rubik, ¿verdad? Que todo está ahí y al final debe haber una armonía. Una armonía. El cristianismo históricamente ha cometido el error de divorciar el hecho de que yo he sido salvo con el hecho de que tengo que ser transformado. Lo ha divorciado. Quizá no a nivel teológico, seguramente no a nivel teológico, no a nivel de que, no creo, nunca he leído que algún teólogo diga eso, pero en la práctica, en el mundo evangélico se tiene la idea de que yo ya fui salvo y puedo seguir viviendo como yo quiera. Eso no es cierto, eso no es posible. Si la santificación empieza donde
La santificación empieza, esto vamos a omitirlo ahorita para el ejemplo, porque esto es otro tema. La santificación empieza donde la regeneración termina. Y si la santificación no ha comenzado, debemos dudar si la regeneración sucedió. ¿Sí me explico, hermanos? Si la santificación no ha comenzado, tenemos que dudar si la regeneración tuvo lugar, si la persona nació de nuevo. La santificación es el proceso en el que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, su ser, es el carácter, su ser, se transfiere a nosotros. Y eso es el fruto del Espíritu. Y su hacer, ser y hacer. Ser y hacer. Ser es el fruto, hacer son los dones. Sí, la santificación es el proceso donde el carácter de Cristo es transferido a nosotros, pero es gradual. Y un ejemplo de eso lo vemos con los discípulos que estuvieron 3 años y medio, día y noche, con el Señor. Y ya tenían como 1 año y medio, más o menos, caminando con Jesús todos los días. Técnicamente dormían con Jesús también. Y hay un evento ahí donde un padre de familia trae a su hijo que estaba endemoniado y dice, se lo llevé a tus discípulos y no le pudieron sacar los demonios. Y Jesús les dice a sus 12 apóstoles, oh generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Verdad? Ellos estaban siendo transformados, eran tan egoístas entre ellos, se estaban peleando en alguna ocasión por ver cuál era el más importante entre ellos. En otra ocasión, cuando sucede algo que no les parece, Juan y Jacobo luego se ofrecieron a destruir una ciudad. ¿Verdad? ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? Bien, ¿por qué digo esto? Porque años después, décadas después, ellos escriben las epístolas. Y al ver lo que escriben en las epístolas, vemos un corazón transformado, una vida transformada. Y el ejemplo más claro es Pedro negando a Jesús. Negando a Jesús por acá en los evangelios, pero unos 30 o 40 años después, en Primera de Pedro capítulo 1, en los primeros 4 o 5 versículos, Pedro les dice, estemos dispuestos a morir por Cristo. Hay una transformación. ¿Sí? Aquí en la iglesia constantemente estamos insistiendo, ¿verdad? Y yo trato de decirlo varias veces, que cuando lo decimos, ¿verdad? Yo sé que ese es el sentir de Alonso y de Víctor, igual que el mío. Me lo estoy diciendo a mí. A mí me lo estoy diciendo primero. Pero se los tenemos que recordar también a ustedes. Tenemos que revisar todas las áreas de nuestra vida y ver si estamos adornando la doctrina de Cristo. Adornando la doctrina de Cristo. Y creo que está en 1 Timoteo, pero no recuerdo en qué versículo. No, es Tito 2. Tito capítulo 2 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. La verdad no tenía en mente esa frase, pero es el mismo tema. Pero fíjense cómo se conecta. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Chispas. ¿Verdad? Que no sean de respondones. Esto aplicará nomás a los siervos para con sus amos. Aplica para todos nosotros, ¿verdad? Que no seamos respondones a nadie que esté en autoridad sobre nosotros. Que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En términos prácticos, y lo quiero sacar más allá del ámbito de la relación obrero-patronal. Pides prestado, paga. Prometes, cumple. Tienes un compromiso, llega temprano. Por ejemplo, los cristianos tenemos no voy a voltear a nadie. Los cristianos tenemos el compromiso de venir a la iglesia. ¿Por qué a tu trabajo si llegas temprano y aquí llegas tarde?
¿Por qué? No entiendo. Bueno, sí lo entiendo, es simplemente una frase retórica. ¿Por qué? No debe ser así, ¿verdad? Tienes una familia que mantener, sé diligente, trabaja, dedica tiempo a la familia, dedica tiempo a tu esposa, dedica tiempo a tus hijos, dedica tiempo para ti. No desgastes tu cuerpo, en fin, es que esto es lo que estoy diciendo, ser fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, y no hacerles un fraude para con los hermanos. El no hacerlo estamos faltando, agrediendo. Estamos defraudando. Dice la palabra que somos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios capítulo 5, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A debido a B. A debido a B. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tiene que ver el hecho de que por ser miembros los unos de los otros tengamos que hablar verdad cada uno con su prójimo? Pues nos dañamos. Cuando, por ejemplo, si yo digo, sí, yo ahí voy a estar tal día, tal hora, y entonces hay personas que dependen de algo que yo voy a llevar a la reunión y resulta que no llego, o llego bien tarde, ya afecté a la otra persona que es parte del miembro, del mismo cuerpo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, mi mano puede funcionar muy bien, ¿verdad? Y entonces aquí está mi celular y mi mente decide tomar el celular, pero si mi codo no coopera, aunque la mano funcione bien, yo no puedo estirar el brazo. Tenemos, hermanos, que interiorizar hasta qué punto es importante, hermanos, la calidad de la vida cristiana y la cualidad de la vida cristiana. Sí, la vida cristiana no es solamente un asunto doctrinal en cuanto a conozco la doctrina, sino también tengo que adornar la doctrina. O sea, conozco esto, porque una cosa es, Jesús le dice a los judíos, al pueblo, estaban ahí en la plataforma del templo, está el pueblo, están los fariseos, y Jesús les dice al pueblo, le dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla desde donde se da la enseñanza bíblica, eso significa la frase, la cátedra de Moisés, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que haced todo lo que ellos os digan, porque están enseñando a Moisés, pero no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¿Verdad? Entonces, eso es adornar. O sea, qué hermoso, hermanos, qué hermoso cuando nosotros creemos algo, pero además vivimos al nivel de lo que creemos. Y es un proceso, por eso hace unos 10 minutos hablaba de la santificación, es un proceso. Pero tenemos que ser intencionales. Hermano, malo es que no lo estás logrando y tampoco lo estás intentando. Tampoco te estás esforzando. Pero si fallas a veces, pero te estás esforzando, está bien. Estamos corriendo una carrera. Sí, el escritor a los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los cristianos estamos en una carrera. Sí. Bien. Luego Pablo pasa al tema, fíjense, todo lo anterior ha sido práctico, ha sido la práctica. La vida del ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, se divide en dos áreas. Lo que piensa y lo que hace. No hay más áreas, lo que piensa y lo que hace. Toda la vida del ser humano la puede reducir a esos dos. Nuestras convicciones y nuestras acciones. En Proverbios dice que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Tal es él. Entonces, hasta aquí Pablo ha estado enseñando sobre el hacer. El hacer. Pero ahora Pablo va a enseñar sobre el creer. Sobre lo que creemos. Porque lo que creemos es el fundamento para lo que hacemos. Lo que creemos moldea nuestras acciones.
Si alguno enseña otra cosa, y esa frase en griego es una sola palabra, heterodidascalía. Hetero significa otro, el otro, ¿no? Didascalía, una enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es de acuerdo, amoldada, que tiene la misma forma de la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Hasta ahí leo. Si alguno enseña otra cosa, hermanos, ¿saben ustedes que cuando la Biblia todavía ni siquiera se secaba la tinta en los papiros y pergaminos, todavía ni se secaba la tinta, todavía ni terminaban de escribir la Biblia, la iglesia ya tenía que estar combatiendo contra el error? Todavía no se terminaba de escribir el canon y la iglesia ya está combatiendo contra el error. Una forma de ver la historia de la iglesia es la iglesia luchando siempre contra la mentira, luchando contra el error. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, que dice en el versículo 15, bueno, desde el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa. Esa frase siempre me causa como cierta ternura, ¿verdad? No sé, algo produce en mi corazón. Nosotros somos la casa de Dios. Tú bien puedes decir cuando estás en tu casa y vienes para acá, dices, vamos a la casa de Dios. ¿Sí? Ahí dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Señor habita en medio de su pueblo. Él está aquí con nosotros. Y como Dios es el Dios de la verdad, entonces la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Sí? De hecho, aquí en el logotipo, si no se entiende, algunos han pensado que es un barquito. Es una columna, ¿verdad? De estilo Corinto, ¿verdad? Y este es un baluarte. Piénsalo como un castillo. Pero un baluarte, específicamente hablando, un baluarte es un castillo, pero la función principal del castillo no era habitar el castillo. La función principal del baluarte era poner cañones en las troneras, poner cañones en las ventanas, vamos a llamarles así, apuntando. Hagan de cuenta, imagínense por ejemplo aquí una ciudad, un pueblito. Y por allá están todos los pueblitos enemigos. Entonces, ¿qué hacían? Rodeaban a unos 2-3 kilómetros de distancia, rodeaban el pueblito. Y con baluartes, o podían ser trincheras, para que si venía el enemigo, el pueblito tuviera tiempo de huir, la gente, los habitantes, de huir a otro pueblito, y mientras el baluarte mantenía a raya al enemigo. Sí, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad en medio, hermanos, de un mundo de mentira. Todos los esquemas de pensamiento que el mundo ofrece, en el mejor de los casos, es solo moralismo, moralidad. La moralidad no es mala, pero la moralidad no salva, ni da gloria a Dios. La moralidad, los moralistas se dan gloria a sí mismos. Mira qué buena persona soy. ¿Has escuchado personas que dicen, yo no le hago daño a nadie? No robo, no mato, etc. Ese es en el mejor de los casos lo que la sociedad ofrece. En el peor de los casos ofrecen ideas absolutamente contrarias a la verdad de Dios. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo de mentira. Y entonces dice, si alguno enseña otra cosa, en la iglesia había personas enseñando otras cosas. En esta serie voy a avanzar hasta 2 de Timoteo y Tito. Y vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2 que dentro de la iglesia había personas, Himeneo y Fileto, que estaban enseñando que la resurrección ya había sucedido.
y estaban trastornando la fe de algunas personas, estaban dañando la fe de algunas personas. La fe en el sentido de lo que creían, no en el sentido de la salvación. Una persona puede, fíjense lo que voy a decir, una persona puede ser salva, ¿verdad? Cuando muera se va al cielo, pero puede haber vivido una vida de doctrina enferma, con cierto grado de enfermedad doctrinal, lo cual tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, estas personas, estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, algún tipo de resurrección, quizás relacionados con los gnósticos, en el sentido de que estaban enseñando una dualidad contraria entre el espíritu y el cuerpo, y que tal vez hubo una resurrección espiritual y sus almas subieron al cielo y su cuerpo se quedó. Es un misterio a qué se refiere, pero enseñaban un tipo de resurrección. Y entonces estaban trayendo dudas a las personas, a la iglesia. En alguna ocasión en una iglesia, alguien se me acerca y me dice, una dama me dice, pastor, a mí Dios me reveló que yo soy de las personas, así me dijo, me acuerdo muy bien, de las pocas personas a las cuales Dios les dio el don de entender el libro de Daniel. Hace como unos 15 años pasó eso. Entonces suena muy espiritual, pero no es bíblico, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? La Biblia se escribió y se nos dio para que la pudiéramos comprender, hermanos, para que la pudiéramos entender. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que todos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, dice, no se conforma a las sanas palabras. Y yo quiero hacer énfasis en esta palabra, conforma. Conforma, toma la idea, con significa que acompaña. Es un prefijo que significa acompaña. De aquí viene también la idea de cooperación. Cooperación. Hay algo que se hace, una operación que se hace, una actividad y coopera. O sea, aquí se está haciendo esta actividad y yo hago una actividad junto con ellos o hago la misma actividad. Conforma significa, vamos a suponer, que si la doctrina de Cristo tuviera forma de cuadrado, entonces tu doctrina debe tener también forma de cuadrado. Con las mismas medidas. Con las mismas medidas. Para poner esto en términos bastante prácticos y bastante ilustrados, pudiéramos pensar, por ejemplo, de hecho, ahora que lo recuerdo, tengo un dibujito que hice alguna vez sobre eso. Aquí lo tengo. Y como ustedes siempre están ahí ejercitando paciencia conmigo, pues me van a esperar. Unos segundos solamente. Aquí está. Aquí está. ¿Verdad? La forma de la sana doctrina. Esto lo hice hace como unos 8 años. Aquí está, de hecho ahí están los pasajes, ¿no? Si alguno enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Cómo se le dice a una persona que está envanecida? ¿O cuál es la esencia de una persona que está envanecida? Fíjense que Pablo no escatima en adjetivos. Pablo no escatima en adjetivos. Pablo no está tratando de no ofender a nadie. Tampoco creo que sea la intención de Pablo ofender a nadie. Pero, fíjense lo que dije. No es la intención de Pablo de ofender a nadie, pero a veces se tienen que dar adjetivos. El idioma se hizo para usarse. Y dentro de las 8 categorías gramaticales, una de ellas son los adjetivos. Y Pablo dice, está envanecido. ¿Cómo se le dice a una persona que está envanecida? Se dice, se adora a sí misma. Se adora a sí misma. O sea, piensa que ella es la autora de la verdad. Amados hermanos, nosotros no somos los autores de la verdad. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos exponernos a la verdad para que la mentira que hay en nosotros sea desplazada por la verdad. Porque todos llegamos a la iglesia y la iglesia es un hospital, hermanos. La iglesia es un hospital. ¿Y cómo es un hospital? Hay diferentes especialidades para diferentes enfermedades, ¿no?
Y unos llegan con cirrosis hepática, otros llegan con una congestión estomacal, otros llegan con una congestión respiratoria, otros llegan con un brazo amputado, otros llegan con un paro cardíaco y todavía se les puede resucitar, ¿verdad? Otros llegan con un shock séptico, ¿verdad? Una infección generalizada. Y así es la iglesia, hermanos. Y entonces todos necesitamos ser sanados, ser curados. El Señor dice, de todos sus ídolos los limpiaré. Entonces, Pablo no tiene miedo de decir, te adoras a ti mismo. Nada sabe. ¿Cómo se le dice a los que nada saben? Por ejemplo, yo no sé nada de ingeniería aeroespacial. Entonces soy un ignorante. No me ofendan, No me voy a ir de aquí de la iglesia. Soy ignorante. ¿De qué? Pues de ingeniería aeroespacial. Sí, soy un ignorante, lo reconozco. Entonces todos somos ignorantes de algo. ¿Estamos de acuerdo? Digan amén. Sí, entonces necesitamos ser transformados. Nada sabe. Y delira. ¿Cómo se le dice a los que deliran? Están locos. Es lo que Pablo está diciendo. Están locos. Retén la forma de las sanas palabras. Lo vuelve a decir en 2 de Timoteo. La forma de las sanas palabras. ¿Se dan cuenta? Las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En otro pasaje, en Tito 1:9 dice que el pastor de la iglesia debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjense qué importante, retenedor de la palabra fiel. Es un reto pararse aquí, o tú a nivel personal, cuando tú estás ahí edificando a alguien, predicándole a alguien, decir solo lo que la Biblia dice. Solo lo que la Biblia dice. No pararte aquí en el púlpito y empezar a contar tu testimonio 40 minutos, tu historia, de cómo antes te inyectabas directamente en las drogas, en las venas y ya no lo haces. 40 minutos de anécdotas y chistes. No, la palabra tal como ha sido enseñada. En otro pasaje, 2 Timoteo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuestro hermano Alonso nos está hablando en la mañana sobre esta nueva parte de esta serie acerca de transmitir a nuestros hijos la fe, para que llegue a más generaciones. Fíjense en este versículo, en 2 Timoteo 2, aquí hay 4 generaciones. Aquí hay 4 generaciones. Observen. Lo que has oído, tú, Timoteo, de mí. Yo soy tu maestro, Pablo, tú, Timoteo, 2ª generación. Esto encarga a hombres fieles, 3ª generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, 4ª generación. ¿Verdad? 4 generaciones de pasar la estafeta. Llegará el tiempo en que la gente, no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Pablo en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito repite varias veces la palabra doctrina y la idea de sana enseñanza. Sana enseñanza. Y esta es una de esas frases que llevan implícito el inverso, el contrario. Si hay sana enseñanza, automáticamente Pablo está infiriendo que hay enseñanza enferma, enseñanza mala enseñanza, enseñanza enferma. Sí. Una vez vi un video de Cash Luna que dice, Dios prefiere dejar, ¿cómo decía? Dios prefiere dejar de existir contigo que vivir sin ti. Y me acuerdo, lo pueden buscar el video, está en YouTube. Y es bien impresionante, están ahí en su edificio, en su auditorio con pantallas. Y cuando dice eso, apagan las luces y ponen un efecto. O sea, todo un montaje audiovisual impresionante. Pero lo que dijo es mentira. Dios prefiere dejar de existir contigo, o sea, decretar su aniquilación y llevarse entre las patas a todo el universo, que vivir sin ti. Y la gente, Dios no puede vivir sin mí. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es feliz en sí mismo. Él puede vivir sin nosotros y no le va a pasar nada. Nosotros no podemos vivir sin Él. En Él existimos y nos movemos y somos. La falsa doctrina no siempre va a venir como algo grotesco, no siempre va a venir así, no siempre va a venir como decir que alguien predique
porque nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados ahogado en el mar de Galilea. No, eso, hasta un ateo que escuchara una frase así diría, no, ustedes los cristianos no creen eso, ¿verdad? Pero la falsa doctrina va a venir en grados de contaminación. Dice, llegará el tiempo en que la gente, y ya estamos en ese tiempo, hermanos, no escuchará más la sólida y sana enseñanza. En realidad, hermanos, desde que se escribió la Biblia, siempre ha sido ese tiempo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Los que sus oídos se mueren por oír. ¿Verdad? Yo quiero ir a una iglesia donde me digan que yo soy lo máximo. Y Alonso en la mañana decía algo que yo lo decía en la semana. Dijiste algo que en la semana yo lo dije. Yo le decía a unos hermanos, nuestros hijos, así cuando están bebés chiquitos, bonitos, tiernos, ¿verdad? Que carga el bebé. A mí me encantan los bebés, pero tenemos que ver, mira, qué bonito está este pecador. Qué tierno se ve este pecador. Y como decía tu escrito, que son, algo dijiste. Pequeños pecadores, pero pecadores reales. Sí, pequeños pecadores, pero pecadores reales. ¿Verdad? Son pecadores reales. Son bonitos, son tiernos, pero todo el potencial está ahí para hacer lo malo. Les recuerdo que un día Hitler jugaba a los carritos. Les recuerdo eso. Hitler jugaba a los carritos. ¿Sí? No olviden eso. ¿Verdad? El mano derecha de Hitler, Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, que se hicieron cargo de la solución final de gasear y matar a más de 6 millones de personas. ¿Saben a qué se dedicaba antes de la guerra? Criaba pollitos. Qué tierno. Criaba pollitos. Por eso es bien importante exponernos a la verdad, hermanos. Exponernos a la verdad. Necesitamos exponernos a la luz, porque la luz en las tinieblas resplandece. Si yo, estando en Cristo, siendo salvo, a veces me veo y digo, todavía hay algunos ídolos en mi corazón. Todavía a veces hay unas áreas que son tenebrosas. Las veo y me horrorizo y les confieso que a veces me deprimo. Es más, a veces le digo, Señor, quisiera morirme. Cuando veo las tenebras que hay en mi corazón. Porque no te estoy dando gloria a ti, Señor. Haz una obra en mi vida. Sigue haciendo, no te detengas, Señor. Y me da miedo decirlo, pero tengo que llegar a ese punto. Tengo que llegar a ese punto de decirle, porque todos sabemos que tenemos que llegar a esa frase, a esa declaración, pero nos da miedo porque pensamos que Dios es alguien que está ahí listo para arruinarnos la vida. Pero le voy a decir cuál frase es la que con miedo, pero se la digo al Señor. Lo que tengas que hacer, hazlo. Pero cámbiame. Nos da miedo decir esa frase. Porque pensamos que en cuanto le digamos esa frase, Dios va a decir, ándale, te amolaste. En cuanto salgas de aquí y vayas manejando, se te va a atravesar un tráiler y te va a amputar 2 piernas. Pensamos así. No digan que no sean mentirosos. Así pensamos muchos. Pensamos que Dios está ahí listo así como a arruinarnos la vida. Pero el Señor quiere, Él es bueno, Él es paciente, Él es misericordioso y quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oigan, si eso lo dice el rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pues, ¿qué esperanzas tenemos nosotros de librarnos de tener que decir lo mismo? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice. Yo las reconozco y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces necesitamos, hermanos, ser limpiados. Y necesitamos ser expuestos a la luz de la verdad. A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No vayas a una iglesia donde te van a decir lo maravillosa persona que eres. Si tú vas a una iglesia donde el pastor, el director del servicio empieza diciendo, qué hermosos se ven todos aquí. Voltea con la persona que está a un lado de ti y dile, qué maravillosa eres. Huye.
salte de esa iglesia, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió, es solamente para ilustrar, no estoy diciendo que esto es doctrinal, es solamente para ilustrar. Dice que tenemos que conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo será? Si la doctrina que es conforme a la piedad tuviera una forma geométrica, dije yo, pues las 5 solas, ¿verdad? Las 5 solas, solo Cristo, sola fe, sola escritura, solo gracia y todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, si tú puedes revisar y tu doctrina tiene esta forma, pues entonces tienes que hacer algunos cambios, tienes que tomar la forma de la sana doctrina, Aquí puse algunos ejemplos porque yo sé que a veces esto puede quedar algo ambiguo, pero puse algunos ejemplos de doctrina enferma. Ahí está, lo pueden leer, Evangelio de la Prosperidad, cuyos representantes Cash Luna, Guillermo y Ana Maldonado, Ana Méndez, ¿saben? La que dice que el dinero habla, ¿verdad? Rick Warren, el de Una vida con propósito, Joel Austin, Joyce Meyer, etcétera, redes apostólicas, palabra de fe, confesión positiva, ya saben, declaro y decreto, todo eso, sanidades y milagros, movimiento apostólico profético, los mismos, movimiento carismático, la Madre Espíritu Santo, guerra espiritual, declaro, decreto, ato demonios, etcétera, cartografía espiritual, iglesia emergente, C3, Hillsong Elevation Church, Calvary Chapel, etcétera, todo eso, ¿verdad? Hay unos más enfermos que otros. Unos más enfermos, no puedo decir que todos están igual de enfermos, pero unos más enfermos que otros, ¿verdad? Entonces, la advertencia es importante, es urgente, ¿sí? Si alguno enseña otra cosa, se adora a sí mismo, es un ignorante, está loco. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Vamos a terminar hasta ahí, hermanos, porque pues todavía falta, ¿verdad? Y el tiempo ya se nos ha ido. Hermanos, para Dios se toma muy en serio el que nosotros abramos nuestro corazón a ideas que Dios nunca dijo y digamos que es palabra de Dios. Dios se lo toma muy en serio, se lo toma muy personal. ¿Cómo te sentirías tú si personas empiezan a hablar de ti cosas y decir, fíjate que la otra vez, ¿verdad? La hermana Mari dijo esto, pero usted, hermana Mari, nunca lo dijo. No sé ustedes, a lo mejor tú dices, a mí se me resbalan las cosas. Pues por más que se te resbalen, no creo que tampoco estés brincando de alegría cuando te enteras que alguien está diciendo que tú dijiste cosas que nunca dijiste. Dios se toma muy en serio. En el Salmo 138:2 dice que Dios ha enaltecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Por eso es importante que nosotros busquemos la sana enseñanza. ¿A qué nosotros le llamamos palabra de Dios? ¿A qué le llamamos palabra de Dios? ¿Sí? Creemos que aquí en la iglesia, aquí en Columna y Baluarte, nos estamos esforzando por enseñar la palabra de Dios. No siempre lo logramos, seguramente no siempre, alguna vez tal vez digamos algo erróneo, ¿verdad? Pero siempre estamos apuntando en la dirección de glorificar a Dios, tratando de ser fieles al texto bíblico. Aquí, en una ocasión, una persona que se congregaba con nosotros muy al principio, me dijo, se acercó al final y me dijo, me dice, Mario, ¿por qué siempre estás frenando al Espíritu Santo? Me dijo. Siempre lo estás frenando. Sí, es alguien que tú conoces. Siempre lo estás frenando. Le digo, ¿por qué dices eso? Es que aquí yo no siento la presencia de Dios. Me decía esta persona, se congregó como 6 meses con nosotros. Yo no siento aquí la presencia de Dios. Y bueno, yo en realidad yo sabía a qué se refería esta persona. Ella venía de una iglesia, ¿mande? ¿Alguien dijo algo? Ella venía de una iglesia donde era siempre llorar, siempre caerse, siempre hablar en lengua, siempre gritar, siempre danzar, todo ese tipo de cosas. De hecho me dijo, es que hay que darle libertad al Espíritu.
Y entonces yo lo único que le contesto es, le muestro ahí en la Biblia, en Juan, creo que es Juan 14 me parece, la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El Señor Jesús dijo cuál era la obra del Espíritu Santo. Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y guiar, Él los va a guiar, dijo Jesús, ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Verdad? Que a veces uno esté aquí en la alabanza y a lo mejor traes una situación y todo coincide y una alabanza, ¿verdad? La música, todo eso toca tus fibras. Dios no está en contra de los sentimientos, Dios nos dio los sentimientos. Los sentimientos es un vehículo para deleitarnos en la multiforme gracia de Dios. Es un vehículo. Pero a veces no vamos a sentir. Muchas veces no vamos a sentir. Y Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo les voy a decir lo que no dijo a continuación, lo que no está escrito, lo que nunca se inspiró que se escribiera. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, solo si lo sientes. Solo si lo sientes sabrás que yo estoy contigo. No. El profeta Elías andaba deprimido y fue y se metió por ahí en una cueva. ¿Verdad? Juan el Bautista... hubo un momento donde él está ahí luchando, no sé si es el Cristo, manda a 2 discípulos, oye, vayan y pregúntenle si es el Cristo. Y eso que Jesús ya había dicho, que él era el mayor de todos los profetas. Y Juan el Bautista está ahí en la cárcel, a punto de que le separen la cabeza. Pablo escribe en 2 Timoteo, todos me han desamparado, amando este mundo y se han ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. ¿Verdad? A veces va a haber eso, a veces va a haber tristeza, pero eso no significa que el Señor no está con nosotros, porque Él es fiel, Él permanece fiel. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él desea que nosotros honremos su palabra. Honrar su palabra es honrar su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo. El Verbo. Dios, yo no creo que Dios chiquea a personas, porque miren, en andar así, pues en lo largo de los años, en la vida cristiana, en las iglesias, yo he seguido escuchando de personas, no, que tuve una revelación, un sueño, una visión, hablo 30 lenguas diferentes. Ok, ¿qué dice este pasaje de la Biblia? No sé. ¿Qué dice este otro pasaje de la Biblia? No sé. Explícame esta doctrina. No sé. Explícame esta otra. No sé. Entonces no honran la palabra de Dios, no les importa la palabra de Dios. Ellos quieren lo que yo experimento, lo que yo siento, lo que yo desplego aquí. Miren, véanme cómo va todo lo que hago. Y Dios no pone cerezas en el pastel. Dios no premia a aquellas personas que tienen en poco la palabra, su palabra. No los premia. No hace eso. Entonces nosotros, hermanos, en la vida, ya con eso termino, tenemos que, tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a creer en tus promesas aunque no sienta nada. Porque va a haber veces donde no vas a sentir nada. Ayúdame a creerte. La palabra dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por la meditación y por su fidelidad con nosotros. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, por esta meditación. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, aun si fuéramos infieles, a veces somos infieles, tú permaneces fiel, pero también porque tú permaneces fiel, no siempre somos infieles. Tú nos ayudas, Señor, cada día a avanzar en esta carrera. Nos ayudas cada día a vencer, un día a la vez, una tentación a la vez, una prueba a la vez, una lucha a la vez, un desánimo a la vez. Cada día tú pones un bloque en la edificación de tu iglesia, para tu gloria, un lugar donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas honrado, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Gracias, Padre, porque no es por nuestro esfuerzo, es por tu fidelidad y por tu poder que tú, Señor, nos llevarás a la meta para gloria tuya. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano.